Muy buenas noches. La zona de Chiapas, donde 2 encuestadores de Morena fueron secuestrados y asesinados y uno continúa desaparecido. Era una zona de riesgo desde que se realizó la encuesta para decidir la candidatura presidencial del partido, cuando hubo inconformidad de los habitantes y agresiones contra una encuestadora. Esta noche le presento la versión del encuestador, el testimonio de un trabajador del CES, CEES, la encuestadora de casa, pues, que se encarga de organizar, aplicar e interpretar las encuestas del partido. Trabajan sin garantías de seguridad, los mandan a zonas donde ya han estado en riesgo y los ciudadanos los vinculan con el partido o creen que son funcionarios del gobierno, lo que los hace más vulnerables. Verificamos su identidad, pero por su seguridad quedará resguardada. A nosotros nadie nos garantiza la seguridad de hacer esta labor. De hecho, ya se había tenido comentarios sobre este punto de Chiapas que no se debería de tocar porque ya se había tenido problemas con la población en general, de que no permitía que hicieran encuestas en estos lugares, ¿no? Allá en las elecciones internas de Morena había compañeros que quisieron golpear. En esa zona de Chiapas, entonces, ¿ya había advertencia o ya había, digamos, elementos para considerar que esa no era una zona conveniente para ir? Sí, ya se había avisado, se les avisó al CES y sin embargo, pues damos el caso que no les importó y siguieron mandando a gente a estos puntos rojos. Entonces, realmente creo que no les interesa, ¿no? Se ha informado que pudo tratarse de una confusión, pero por lo que me dice entonces, pues en esa zona no querían encuestadores, no quería que se encuestara a los ciudadanos. Pues mira, lamentablemente no sé si fue un ataque directo o no, pero por lo que he estado viendo en las redes sociales y en las noticias, que fue desgraciadamente un ataque directo al gobierno, ¿no? Cuando nosotros no pertenecemos a ningún partido, claro, somos encuestadores independientes. De hecho, se pretendía exigir al licenciado Mario Delgado que nos desvinculara del partido, porque hay mucha gente que es encuestador que trabaja en varias empresas que hacen opinión pública a nivel nacional. Claro. Y esto es un riesgo para nosotros porque nos pueden confundir diciendo que vienen de gobierno cuando no venimos de gobierno. En ningún momento nos presentamos como gobierno. Siempre nos presentamos: buenas tardes, mi nombre es tal, vengo de una representación del TES, de la empresa TES, de la empresa ENCOR, parametría, como se llama la empresa. El encuestador confirmó que quienes trabajan exclusivamente para el CES, que hace las encuestas de Morena, están en paro laboral hasta que se esclarezca lo ocurrido con sus colegas en Chiapas. Hicieron paro de labores por parte del CES, que es la Casa Encuestadora de Morena, sí, por la situación en la que se está viviendo actualmente, ¿no? Por el caso del compañero desaparecido y por los 2 compañeros asesinados, ¿no? Hasta esclarecer este punto y ver qué garantías son las que se ofrecen. Pero las demás casas encuestadoras como ENCOL, Demoscopía Digital, Mendoza Lápiz Deseados, tengo entendido que siguen trabajando. Sí. Pero digamos, ahí en CES, donde hacen las de Morena, ¿están en paro actualmente? Sí, no se están haciendo labor. Sí están en paro. Sí. Las demandas más urgentes de los encuestadores son la aparición con vida de su colega, Adrián Cid, que sigue sin ser localizado en Chiapas, y la desvinculación con Morena y con el gobierno para realizar su trabajo con mayores garantías. Una vez que esto se cumple, exigirán mejores condiciones laborales. Demandar que aparezca con vida nuestro compañero, ¿no? Que así sea. Que se nos desvincule de cualquier partido. Además. Porque no somos partidarios de ninguno, somos encuestadores que vamos a trabajar. El encuestador también describió las condiciones en las que trabajan cuando realizan los estudios de opinión para el CES, la Casa Encuestadora de Morena. En la Casa Encuestadora de Morena, que es el CES,
de repente te llegan a sugerir viajes de noche, ¿no? Uno, el que va conduciendo, pues por lógico va cansado, ¿no? Maneja todo el día, vas a cierto tipo de secciones que luego no están cerca, están a 1 hora de distancia, 20, 30 minutos de distancia, pero sin embargo es constante de estar manejando y luego que te hagan moverte de ciudad a las 12 de la noche para ahorrarte un hospedaje, pues eso hace que se maneje de mala manera esta situación de explotación para los compañeros, más que nada. Esto me dijo sobre cómo es que se organizan los grupos de encuestadores del CES, quién los manda y las dificultades que enfrentan al realizar su trabajo. Siempre son 5 personas. Mandan 4 encuestadores y un supervisor, que es el que se encarga de llevarnos al punto, de revisar que se estén haciendo las entrevistas en la sección correcta, que se esté entrevistando el perfil adecuado, ¿no? La que manda es el CES, que tienen un actuario, tienen una persona enfocada a qué se van a tocar. Sí. La metodología ellos lo tienen. Okay. Entonces ellos son los que deciden, cada persona tiene una función diferente para garantizar la calidad de los audios. Son entrevistas que están grabadas. Okay. Y que nos mandan a ciertos puntos que luego son poblados sin un permiso de antemano para las localidades en las que se van a tocar, ¿no? Porque luego hay localidades, de y costumbres donde tú no puedes entrar o donde tú tienes que pedir permiso. Con su testimonio, confirmó que ser encuestador en México es un trabajo de alto riesgo. No solo para quienes hacen las encuestas del CES de Morena, sino para cualquier otra empresa. Han detectado focos rojos en distintas partes del país donde no pueden hacer encuestas, ciudades o regiones del sur, del norte, del centro. Hay muchos focos rojos en bastantes estados. Por nombrar algunos, ahorita lo que es el caso de Chiapas, en el cruce del paso con Chiapas, Tabasco y Veracruz, que fue donde pasó este lamentable suceso. Sí. Estados como Reynosa, Tamaulipas, Ciudad Mante, en algunos lugares de Chihuahua como Krill, en Tijuana, en ciertos lugares de Tijuana como es lo que es la frontera, hay un lugar que se le llama Casita. Sí. En Italia, como es la de Italia, Lázaro Cárdenas y varios lugares que no recuerdo, como lo que pasó en León también. Hay varios lugares en León que son puntos pocos rojos de violencia y seguridad. Esta mañana la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, condenó la muerte de los 2 encuestadores de Morena y la desaparición de otro de ellos en Chiapas. Mencionó que desde el momento en que ocurrieron los hechos se coordinaron las acciones correspondientes para atender la situación. Confirmó que un grupo de la Secretaría está desplegado en Chiapas atendiendo el caso. Hasta esa hora, por la mañana, iban 3 detenidos, así lo informó. Solo habló de que había 2 trabajadores que habían sido rescatados, es decir, confirmó que además de los 2 secuestrados asesinados y el que está desaparecido, 2 encuestadores fueron rescatados. No dio detalles ni se ha informado de manera oficial sobre las condiciones en que esos 2 encuestadores fueron rescatados. Esta tarde la Fiscalía de Chiapas informó que ya son 6 personas detenidas y presuntamente implicadas en los hechos. De los que se acusa, a ellos se les acusa únicamente de robo con violencia contra los encuestadores, contra Adrián, el que está desaparecido, Cristian y José, los 2 asesinados, y los sobrevivientes. Se mencionan en este caso 3 nombres: Jezabel, Sara y Javier. 6 personas las que la Fiscalía vincula con víctimas de esos hechos. Hasta ahora se desconoce si Javier también formaba parte del grupo de encuestadores. Se sabía que había 5 personas que habían sido sustraídas del Hotel San Benito. Las detenciones se llevaron a cabo en 2 operativos
En el primero se detuvo a Joselino, Eric y Enrique, nacionalidad guatemalteca, y José, de nacionalidad mexicana. En el segundo evento de detención se trata de José y Gloria, de quienes aún no se aclara su nacionalidad. Respecto a la desaparición de Adrián, la Fiscalía informó que mantiene activo el protocolo de búsqueda para lograr dar con su paradero. Vamos a más información del día. En Fresnillo, Zacatecas, fueron rescatadas 15 personas, estaban secuestradas. Su liberación se logró en un operativo de la Guardia Nacional, el Ejército, policías estatales y municipales. Se trata de 14 hombres y una mujer que estaban en un predio ubicado en la comunidad de Alamito. El gobernador de Zacatecas, David Monreal, adelantó la información en una entrevista informal como muestra de un logro en medio del contexto de violencia que azota su estado. El trabajo que está haciendo la FRIS y acaba de rescatar hace unas horas a 15 personas. Algunos casos que fueron emblemáticos o han sido emblemáticos, como el deportista de triatlón, su compañero de trabajo, también el maestro de educación física, su hijo, 4 de ellas que ya se están trasladando para darles atención, ver sus condiciones de salud, ver todo lo que pasó, que tengan condiciones para rendir su declaración. Saludo en la línea de Milenio al secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Arturo Medina Mayoral. Secretario, muy buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Bien, pues gusto para saludarte. Igualmente, para hablar de esto, ¿es el rescate entonces de 15 personas? Sí, es correcto. Logramos el rescate de 15 personas, 14 hombres y una mujer que habían sido secuestrados en diferentes fechas y lugares. Sí. Y gracias a los servicios de inteligencia se logró irlos ubicando ya desde hace 2 o 3 días, un poco más cercanos, se han estado moviendo mucho, y se organizó un operativo con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Municipal de Fresnillo, y se hizo un cerco para ir avanzando hacia esa elevación, y afortunadamente localizamos un campamento improvisado y a las 15 personas pues con buen estado de salud, y le podemos llamar. Ya, todos entonces los secuestraron en distintos lugares, pero los encontraron y los rescataron en un mismo lugar. Es correcto. Unos fueron privados de la libertad en Fresnillo, otros en Calera. Sí. Principalmente en esos 2 puntos habían sido secuestrados, y es correcto, todos en un solo punto fueron localizados. Ya, se habla de personas que habían estado secuestradas más de un mes, otros casi 2 meses, ¿es correcto? Sí, es correcto, unos aproximadamente 2 meses, cercanos a los 2 meses, y otros que tenían 10 días, una semana de secuestro, o sea, son diferentes fechas, pero todos estaban todos juntos. No sabemos el motivo, de eso lo está viendo la Fiscalía en estos momentos. ¿Se logró el rescate y hay detenidos quienes los tenían ahí cautivos? No hay detenidos en esa parte, porque alcanzaron a ver, desde el punto donde estaban, alcanzaron a ver una parte del despliegue y abandonaron el campamento, dejaron entonces simultáneamente a ese operativo directo a esa área del Ejército Mexicano, que iba avanzando por otro lado de manera perpendicular al objetivo, ¿no? Con destino hacia Valparaíso. Y ahí tuvo un enfrentamiento, una agresión por parte de la delincuencia organizada, que si bien no era en el campamento, pero es parte de la operación, y ahí hubo una persona detenida, un delincuente reducido, y se aseguraron armas, cartuchos y equipo táctico. Pero no hubo entonces detenidos. No, ahí en el campamento no. No, ok. Y de las personas en este enfrentamiento que me dice, tampoco. Sí, hubo un detenido, sí, y un reducido, o sea, un eliminado, un delincuente. Sí, abatido. Abatido. Sí. ¿Y estarían relacionados con el secuestro de las 15 personas? Pues es un área casi similar, sí. No sabríamos exactamente, habría que ver la investigación que lleva a cabo la Fiscalía y así determinar, pero
Lo que sí es que fue dentro del mismo ejercicio de trabajo operativo que se llevó a cabo. Sí, ¿se le atribuye a un grupo criminal? ¿Ya se puede hablar de un grupo criminal responsable de estos hechos? Al menos del enfrentamiento, sí, son del cártel Jalisco Nueva Generación. Bien, pero no se puede confirmar que efectivamente tenían relación con el secuestro. No nos podemos relacionar con eso. Bien, se han dado algunos detalles de quiénes son los liberados. No sé si nos pueda compartir de quiénes se trata o por cuestiones de seguridad mejor se reserva el dato. Entiendo que el gobernador dio algunos, pero presentamos ya el momento. Era una entrevista informal. No sé si ya se está, digamos, resguardando la identidad de las personas liberadas. Sí, efectivamente, no podemos dar los nombres ni los datos. Claro. Lo único que puedo decir es que fueron rescatados, se llevaron rápidamente a una valoración médica. Están bien, están un poco desgastados, pero están bien, y ya la fiscalía tiene la custodia de ellos para entregarlos a sus familiares. Están haciendo la investigación, nos piden que tengamos cuidado y reserva en cuanto a los nombres y los destinos. Bien, ¿ya han declarado algunos de ellos o digamos lo harán, no? Sí. Ya algunos ya hicieron unas declaraciones. Okay, los otros será en el transcurso de mañana. Sí, secretario, le agradezco mucho la información, ¿no? Esta noticia que se da en medio de la ola de violencia que enfrenta el Estado, se logra el rescate de estas personas, me dice, están en buen estado de salud, son 15, 14 hombres, una mujer, regresan a casa. Sí, realmente en este periodo que llevo yo aquí en esta área, hemos rescatado en total 43 personas. 43. 28 eventos anteriores de 2, 3, 4 meses. Por eso llevamos el área de inteligencia ahí trabajando, y los 15 del día de hoy. Llevamos un rescate ahí en esa área de 43 personas. 43 personas. Bien, le agradezco muchísimo, secretario. Muchas gracias por el espacio y saludos. Gracias al secretario de Seguridad de Zacatecas. En seguimiento a lo que ocurre al interior del Penal Federal de Ramos Arizpe en Coahuila, en este espacio le hemos presentado una serie de ilegalidades y irregularidades cometidas hacia los internos, documentadas por el periodista de Espectro FM, Víctor Hugo Arteaga, muchas de ellas confirmadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bajo investigación del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, y otras ya en manos de las Fiscalías, la General de la República y la Estatal. Malos tratos, abusos, 2 posibles asesinatos y un suicidio por omisión. Hoy escribo al respecto en el recuento de los daños, la columna semanal que publico en Milenio Diario, porque no se había difundido información de la autoridad encargada de los penales federales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En respuesta, el órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social me envió este texto aclarando los diversos hechos y acciones que ha tomado al respecto de lo que ocurre o ha ocurrido en ese penal federal de Ramos Arizpe. Por ejemplo, lo ocurrido el 15 de mayo, donde el interno Oliver Eduardo falleció. Se informa que el 19 de mayo la directora del centro, el Ceferezo número 18, Yetzael Martínez, fue separada del cargo. Además de que 16 elementos de seguridad y custodia fueron movidos de sus funciones. Respecto al deceso de Agustín, ocurrido el 8 de septiembre del 2022 adentro de esa prisión federal, la Fiscalía General de la República, con sede en Saltillo, inició en su momento una carpeta de investigación, está encargada de determinar las causas del fallecimiento y deslindar responsabilidades. Respecto al reo que habría cometido suicidio, se aceptó en todos sus puntos la recomendación de la CNDH al respecto, emitida en abril, donde se determinó que el personal médico de guardia y custodia de ese penal federal cometió fallas, no garantizó el derecho a la vida y omitió su deber de cuidar la integridad personal de ese interno, por lo que iniciaron procesos legales en contra de las autoridades responsables para que se dé la reparación del daño a los familiares de la víctima. En el caso de Víctor Manuel Rivera, el que le presenté apenas la semana pasada, quien denunció malos tratos al solicitar atención médica, se refiere en este documento que sí fue valorado por profesionales de la salud, quienes determinaron que se encuentra clínicamente estable, que hasta hoy ha asistido 27 veces a consulta de medicina general, la última de ellas el 26 de septiembre, y en 11 ocasiones a atención de especialidad.
En más información del día, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sancionó a una red de 8 empresas en China que presuntamente suministra precursores de fentanilo al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación. Al anunciarlo, el fiscal general estadounidense Merrick Garland se refirió a la reunión que esta semana tendrá, la reunión de seguridad de alto nivel en la Ciudad de México. Confirmó que el combate al tráfico de fentanilo es el tema prioritario para la Casa Blanca. Tomorrow, Secretary Mayorkas, Secretary Blinken, and I will be traveling to Mexico City to meet with our government and law enforcement counterparts to discuss the most urgent threats. Disrupting the violent cartels manufacturing and trafficking fentanyl will be at the top of that list. En Ciudad Juárez, Chihuahua, documentamos cómo personal del Instituto Nacional de Migración y policías municipales montaron un operativo. El operativo está montado justo en el río Bravo, antes de que los migrantes crucen a Estados Unidos. Los detienen o los motivan a alejarse de la zona. Contabilizamos 100 patrullas, haciéndole la chamba a la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Es un trabajo de Blanca Elizabeth Carmona. Decenas de elementos del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, se desplegaron la tarde de este martes en la frontera con El Paso, Texas, para impedir el paso de personas indocumentadas a Estados Unidos. 3 horas previas, llegó un tren con decenas de migrantes a bordo. Al bajar de los vagones, la mayoría de los extranjeros se dirigieron directamente al muro fronterizo con la intención de cruzar al lado norteamericano, pero se toparon con un muro humano conformado por los oficiales y los agentes. No nos dejan cruzar hacia aquel lado, por lo menos del cercado mexicano. No nos dejan, la autoridad mexicana no nos dejan cruzar. Claro que sí, mire. Por la vez no nos dejan realmente cruzar. Si nos movemos por un lado, se mueven ellos con nosotros. Si nos devolvemos, luego lo hacen ellos también. Como decenas de migrantes, Gleiner, su esposa, sus 2 hermanos y las esposas de ellos utilizaron el tren como medio de transporte, ya que es más económico. A bordo de los vagones pasaron hambre y frío. También les robaron todas sus pertenencias y el dinero que traían. Tampoco pudieron dormir y estuvieron expuestos a sufrir algún accidente. Fue una travesía increíble, amigas. Nada más abordando el tren allá se movió el pueblo. Abramos el tren y ahí apenas abordando el tren se montaron un grupo de mexicanos, lamentablemente. No todos son malos, pero se montaron un grupo de mexicanos malos y me robaron mi celular, mi mochila, todo. Lo único que traigo encima es eso que usted ve allí, que es comida, y esto es lo que llevo encima. Pero la travesía fue fuerte, pero presumo yo que iba a valer la pena. Los migrantes que llegaron este martes son principalmente originarios de Venezuela, que salieron del país por las condiciones de pobreza. En el camino, personal de migración también intentó bajarlos. Solamente no nos querían dejar abordar y nos querían bajar del tren. La dificultad es el hambre, el frío. Sí, muchas cosas. No nos querían dejar avanzar migración. Y ahí duramos 2 días. Sí, porque no había otro medio. O sea, no tenemos más dinero. En el borde del río Bravo, las familias que llevan horas en el lugar han colocado cobijas para protegerse del sol. Otros prefieren retirarse por temor a ser deportados. Para Milenio Noticias, Blanca Elizabeth Carmona. Pausa y volvemos. En Estados Unidos, Kevin McCarthy, que hasta hoy era el presidente de la Cámara de Representantes, pues fue historia, ¿sí? Hizo historia
9 meses después de haber asumido el cargo, hoy se convirtió en el primer presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en ser destituido. Fue una votación histórica. La iniciativa para removerlo fue propuesta por el congresista de su propio partido republicano, Matt Gaetz, y con una votación final de 216 a favor, 210 en contra, se concretó este martes su destitución. El hecho se da a 9 meses, le decía yo, de haber asumido el cargo. En ese entonces se tardó 4 días y 15 votaciones para lograr los votos para ser el Speaker of the House, el presidente de la Cámara de Representantes. Los legisladores demócratas expresaron que votaron a favor de la remoción debido a que McCarthy había perdido la confianza política. McCarthy reaccionó así a esta decisión. Aquí la crónica de lo ocurrido. Doing the right thing isn't always easy, but it is necessary. I don't regret standing up for choosing governance over grievance. It is my responsibility. It is my job. I do not regret negotiating. Our government is designed to find compromise. I don't regret my efforts to build coalitions and find solutions. I was raised to solve problems, not create them. So I may have lost a vote today, but as I walk out of this chamber, I feel fortunate to have served the American people. Otro republicano necesitará obtener los votos para convertirse en el presidente de la Cámara de Representantes. En España, el rey Felipe echó a andar el plan B para formar gobierno y propuso ahora a Pedro Sánchez para ser investido como presidente del gobierno español. Esto después de los 2 intentos fallidos que tuvo Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular, quien fue el primer lugar en las elecciones de julio, pero no reunió los votos suficientes en el Parlamento. Ahora Pedro Sánchez, cuyo partido obtuvo el segundo lugar, buscará el apoyo de los otros partidos, los nacionalistas del País Vasco, Cataluña, para lograr una coalición que lo mantenga en el poder por 4 años más. De no reunir los 176 votos necesarios, habría nuevas elecciones generales. Esta mañana, Anne Lugier se convirtió en la 5ª mujer en la historia en recibir el Premio Nobel de Física. Ella y su compatriota Per Agostini compartirán el galardón con el húngaro Ferenc Krausz por sus experimentos con los atosegundos, la escala de tiempo más pequeña captada por el ser humano hasta ahora. Ella es maestra de física atómica en la Universidad de Lund, en Suecia, donde recibió la noticia a mitad de una de sus clases. Al terminar, fue reconocida en los pasillos de la universidad con aplausos de los estudiantes y sus colegas. Pausa y volvemos. Martes a debate con Polo Hospital y Abraham Mendieta, bienvenidos. Bien hallado, muy buenas noches, Alejandro. Y seguimos hablando del proceso electoral 2024, ahora de candidaturas locales en particular, quienes buscan la candidatura por 9 gubernaturas, entre ellas está la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Abraham. Pues yo creo que hay un elemento muy interesante ahí. A ver, ya es un hecho que la oposición desperdició todo el sexenio. Y hay una batalla política que la 4T ya ha ganado y hay una batalla electoral que aún no termina de comenzar, que es la batalla por 2024. ¿No? Yo creo que hay 2 factores, Alejandro, que explican muy bien el ocaso de la oposición, porque no se va a poder levantar de acá lo que queda del sexenio. Uno es el retroceso territorial. Perdieron 23 estados en este sexenio. Recordemos que AMLO llega al poder sin tener ni una sola gubernatura en periodo electoral. Las gana después. Bueno, la oposición perdió 23. Y el segundo elemento que es trascendental es que no han sabido dejar atrás su pasado. Narrativa, discurso, pero sobre todo rostro. No hay rostros creíbles. Margarita Zavala, Gabriel Cuadri, Santiago Krill, Xochitl, Lalito Moreno generan repudio, y lo digo con mucho respeto, pero generan asco en grandes sectores de la población. ¿Y eso qué? La ciudadanía no sabe la sorpresa envenenada que tiene la oposición para las plurinominales, porque va a volver del exilio Ricardo Anaya y va a volver del exilio
cabeza de vaca. Estamos hablando de que la oposición ahí no tiene elementos para levantarse, mientras Morena tiene tras de sí el gobierno más legítimo y más aprobado de la historia de la democracia contemporánea. Ha trabajado en su cuadro político, la figura de Claudia Sheinbaum genera amplios consensos, va muy arriba en todas las encuestas. La militancia de Morena de verdad la queremos, la sentimos como parte de nosotros, y por si no fuera suficiente con eso, Morena ha cuidado construir cuadros políticos en todo el país, cuadros jóvenes. Tenemos a Luis Alcalde en la Secretaría de Gobernación, a Sidla en la Secretaría del Partido, a Andrea Chávez en la vocería de la Cámara, a Julieta en Baja California. O sea, tenemos gente creíble, gente decente, gente honesta, a diferencia de la oposición. 2 minutos, Paul. Dice Abraham, reviven gente del pasado y la quieren traer al presente. Como que luego se les olvida que tienen a Manuel Bartlett ahí a cargo de la Comisión Federal Un abrazo de Electricidad, a Manuel. o que defienden a Salgado Macedonio ante los tribunales para buscar que sea candidato, un violentador de mujeres. Pero bueno, esos son sus impresentables. A mí lo que me llama profundamente la atención es la enorme velocidad que tiene Morena para sus procesos internos. Mientras la ley electoral todavía ni siquiera marca los tiempos de la vida interna de los partidos, de las precampañas, ellos van a toda velocidad, es una velocidad impresionante. Ojalá con esa velocidad avanzara, por ejemplo, el Tren Maya. Ojalá con esa velocidad también gobernaran. Ojalá con esa velocidad hubieran llevado medicinas a los hospitales o hubieran atendido también a los niños que padecen cáncer. Parece que para Morena, siempre que se trate de grilla, que se trate de candidaturas, que se trate de política, ahí sí le meten muchas ganas, mucha velocidad y reaccionan de inmediato. Pero no fuera para temas que nos interesa a todos los mexicanos o para cumplir compromisos que ellos mismos quedaron, como bajar los homicidios dolosos el 50% los primeros 6 meses de gobierno. Ya pasaron 5 años. O por qué no la noticia que nos dieron la semana pasada de que la COFEPRIS por fin va a autorizar que se puedan comercializar las vacunas contra COVID. Sí, en 2023, cuando ya se terminó la pandemia. De ese tamaño es la lentitud que tienen para gobernar, pero también, por el otro lado, la rapidez que le imprimen a la grilla, a la política, a las candidaturas, a la vida interna de su partido. Bien les dice Xóchitl y tiene toda la razón. Ya pónganse a trabajar. Réplica, 1 minuto, Abraham. Es curioso porque Paul dijo aquí que Morena tiene mucha rapidez para los procesos internos, cuando ellos designaron a Xóchitl Gálvez como candidata a la presidencia antes incluso de que Morena eligiera por vía encuesta a Claudia Sheinbaum como coordinadora de los comités hace 3 años, de la Cuarta Transformación. De hecho, fue 3 días después el pronunciamiento público, cuando la oposición ya había impuesto 3 días antes a Xóchitl Gálvez. Y habla Paul de lentitud para gobernar, cuando ellos estuvieron al frente del poder 100 años, y en 100 años no pudieron normalizar una estructura de poder en la que hubiera seguridad. No pudieron construir un sistema de salud público digno que llegase y alcanzase a todos los hogares, y fracasaron estrepitosamente en construir instituciones creíbles. Paul cree que en un sexenio no se ha hecho lo suficiente. Ellos tuvieron un siglo y hoy te piden otra oportunidad. Paul, 1 minuto de réplica. Bueno, pues ojalá la refinería que nos prometieron que en 2021 nos iba a estar ya dando la soberanía en gasolinas, hoy no estuviera tratando de sobrevivir entre inundación e inundación. Son compromisos y son promesas que llegaron a este gobierno hace 5 años y que no han podido cumplir. Pero eso sí, les corre prisa por la grilla, les corre prisa por la política. Todas las mañanas se dedican más de 2 horas a hacer política y a hacer grilla desde una tribuna. Ojalá dedicaran ese tiempo para darle productividad a la administración pública, para darle respuesta a los niños con cáncer, para mandar medicinas a los hospitales, para cumplir los compromisos que se han quedado atrás. Hoy ya están metidos completos, todo el gobierno federal, acusados, por cierto, por sus mismos precandidatos allá en la interna, Marcelo Ebrard, cómo están utilizando al gobierno, a las estructuras gubernamentales. ¿Para qué?
no para solucionar sus problemas, no los que usted tiene que nos está viendo, sino para la grilla interna y las candidaturas en los estados. Los 30 finales a los procesos, Abraham, ¿cómo se están realizando en Morena? ¿Cómo están definiendo estas candidaturas? ¿Van a encuesta también? ¿Cambiaron un poco las reglas de la decisión presidencial? Es interesante cómo se van a definir los perfiles locales, porque van a encuesta, pero antes hay procesos previos. Por ejemplo, el comité estatal selecciona los perfiles que territorialmente ellos consideren, pero Morena añade un filtro para evitar la grilla, las peleas de grupo, esas que vienen de la vieja política. El CEN nacional puede medir en esa encuesta a quien considere, y eso hace que tengamos a los candidatos más competitivos, pero también a los que respeten la normativa interna de Morena, los valores, y a los que mejor defiendan el proceso. Y en el Frente Pol parece una decisión o división de cuotas, parece que ya determinaron cuáles van para el PRD, le toca cuál una para el regiduría. PAN, cuál para el Creo PRI. que al PRD le toca una Hablando regiduría. conmigo, si quieres ahorita te marcamos. Pero es que es para que hablemos algo interesante. Naturalmente en el Frente son dos partidos muy grandes, también el PRD por supuesto que acompaña Muy el Frente grande. Amplio por México, y tienen fuerzas regionales distintas completamente. En algunos estados de la República el PRI es mucho más potente, en otros el PAN, y hay que llegar a esos consensos y acuerdos, ojo, privilegiando siempre a las personas que van a encabezar este frente. Ya vimos los resultados en 2021, por ejemplo, en la Ciudad de México, de haberse llevado a cabo la elección en la ciudad, la ganaba el Frente Amplio por México, así que hay que seleccionar bien, hay muy buenos perfiles, así que estoy seguro que vamos a recuperar la ciudad y los demás están. ¿Notas que le falta optimismo? O sea, tiene como el argumentario claro, sabe lo que tiene que decir, pero le falta el optimismo. Le falta la fuerza, Paul. Le falta creérselo. Así no se puede hacer política. Bien, estamos en medio del proceso. Porque si no confían en Xochitl, se seguirán peleando de aquí a la elección. Confíen en su candidata, aunque sea un desastre. Con esto nos despedimos. Nos vemos mañana, 21 horas. Aunque sea una tranza. Confíen